donde los minaretes tocan el cielo azul. Dicen que hay ciudades que no solo se visitan, sino que se recuerdan como si hubieran sido un sueño. Ciudades que parecen escritas en un idioma de luz, talladas en la memoria del mundo. Y en ese pequeño grupo de lugares improbables, suspendidos entre mito e historia, hay un nombre que resuena con fuerza desde hace más de 2 milenios: Samarcanda, el corazón azul de la Ruta de la Seda, la joya que muchos viajeros, comerciantes y conquistadores consideraron la ciudad más hermosa que habían visto jamás. Antes de que sus puertas de mosaico se abran ante ti, antes de atravesar la primera plaza, quizá debas saber algo: Samarcanda tiene la capacidad de transformar la idea que uno tiene del pasado. Y mientras avanzamos juntos por este viaje cinematográfico, si sientes que ya estás viendo la historia desplegarse delante de tus ojos, te invito a suscribirte y dejar en los comentarios qué otros lugares del mundo te gustaría explorar de esta manera, con la calma y la magia que solo un buen viaje narrado puede ofrecer. Todo comienza con un destello azul, un azul profundo, vibrante, casi líquido, que recubre las cúpulas de sus madrazas como si fueran fragmentos de un firmamento terrestre. Para quien llega desde el polvo del desierto, esa primera impresión es un impacto sensorial difícil de olvidar. Samarcanda se alza como un oasis no solo de agua, sino de ideas, de culturas, de tiempos que se cruzan. Para imaginarla, hay que situarse en el corazón de Asia Central, entre las montañas nevadas del Pamir y las estepas doradas que se pierden hacia Kazajistán. Y hay que recordar que aquí, durante siglos, se encontraron caravanas procedentes de Persia, China, la India, Arabia, el mundo griego y mediterráneo. Cada una traía algo distinto, ya fueran sedas, especias, números, cuentos o religiones. Y Samarcanda lo absorbía todo, lo transformaba todo. Pero antes de adentrarnos en sus plazas y palacios, conviene detenerse un instante para entender cómo llegó esta ciudad a convertirse en símbolo de belleza universal. La historia de Samarcanda es tan antigua que sus primeros capítulos se pierden entre leyendas. Algunos textos antiguos hablan de ella como la mítica Maracanda tomada por Alejandro Magno. Otros la describen como un cruce de rutas ya consolidado cuando Roma era apenas un proyecto. Lo cierto es que su grandeza se cimentó en la Ruta de la Seda, esa arteria inmensa por la que durante más de 1000 años fluyó el intercambio más fascinante de la historia humana. Samarcanda no era simplemente un punto en el mapa, era la bisagra del mundo. Y sin embargo sería en el siglo XIV cuando la ciudad alcanzaría su máximo esplendor, cuando un hombre la eligió como capital de un imperio que aspiraba a reconstruir el sueño de Gengis Khan, pero añadiendo un componente artístico y arquitectónico sin precedentes. Ese hombre se llamaba Tamerlán, para algunos un conquistador despiadado, para otros un visionario que convirtió Samarcanda en un laboratorio arquitectónico. Bajo su mandato y el de sus sucesores, surgieron madrazas monumentales, mezquitas colosales y mausoleos cubiertos de cerámica turquesa, cada uno más audaz que el anterior. Fue un periodo en el que la ciudad se transformó en un hito estético, una declaración de poder y belleza que aún hoy deja sin palabras a quien camina por sus calles. La Plaza del Registán, quizá el conjunto arquitectónico más asombroso de Asia Central, es el ejemplo más claro de esa ambición. Aunque entraremos en detalle más adelante, basta decir que pocas veces 3 edificios han dialogado entre sí con tanta armonía. No es casual que muchos viajeros la describan como una especie de teatro cósmico, y si vienes al amanecer, cuando las sombras aún son largas y la luz dorada empieza a deslizarse sobre los mosaicos, entenderás por qué Samarcanda se instaló para siempre en el imaginario de la humanidad. La historia en esta ciudad no es algo que se encuentra en museos, está incrustada en las paredes, en los patrones geométricos, en los minaretes inclinados, en los restos de los antiguos observatorios. Cada piedra parece contener un viaje, y es precisamente aquí donde comienza nuestro primer gran capítulo, el diálogo con el tiempo. Porque Samarcanda no se limita a contar fechas, sus leyendas están vivas. Mientras recorres los antiguos barrios, puedes imaginar el sonido metálico de los cascos de los camellos transportando mercancías, las discusiones entre comerciantes griegos y artesanos persas, el olor a pan recién hecho que sale de los hornos de adobe. Hay algo profundamente humano en estas calles, la sensación de que millones de vidas pasaron antes que tú y dejaron una huella perceptible, casi palpable. Pero incluso en medio de esta densidad histórica, el viajero moderno necesita orientarse. Y quizá te preguntes cuándo es el mejor momento para visitar esta ciudad legendaria. Aunque a lo largo del documental lo describiremos con naturalidad, este punto es tan fundamental que merece integrarse desde ya a la narración. Samarcanda es un lugar de estaciones extremas,
veranos muy calurosos e inviernos duros. Por eso, si buscas la luz perfecta, la temperatura amable y el ambiente más propicio para caminar sin prisa, la primavera y el otoño son las épocas ideales. De abril a junio y de septiembre a octubre, la ciudad respira de otra manera. Los árboles florecen o cambian de color, el cielo es más nítido y la vida en las plazas se siente especialmente vibrante. Incluso Tamerlán, cuentan algunas crónicas, prefería planear sus grandes construcciones durante el clima sereno del otoño. Quizá ahora entiendas por qué tantos cronistas antiguos dedicaron palabras más poéticas que descriptivas a Samarcanda. Hay ciudades que se dejan resumir, esta no, esta se expande. Se despliega como un libro ilustrado, lleno de detalles que uno debe recorrer con calma. Y por eso este viaje no será apresurado. Caminaremos juntos por sus monumentos más emblemáticos, pero también por rincones donde el turismo apenas llega. Nos detendremos a respirar los aromas de sus bazares, a escuchar las historias de los artesanos que siguen trabajando como hace siglos, a saborear los platos que nacen de una fusión cultural irrepetible. Pronto avanzaremos hacia la gran explanada del Registán, hacia la mezquita de Bibi Khanum, hacia el mausoleo de Gure Amir donde reposa Tamerlán bajo una lápida de jade verde. Pero antes conviene detenerse, aunque sea un instante más, en la emoción de la llegada. Porque Samarcanda no se explora igual si uno no ha comprendido esta verdad. Aquí, cada viajero se convierte en heredero de la ruta de la seda. Cada paso te conecta con todos aquellos que cruzaron el continente cargando historias, soñando con horizontes más amplios. Y es entonces, en ese cruce invisible entre pasado y presente, donde comprenderás por qué tantos han llamado a este lugar la ciudad más hermosa del mundo. Quizá no sea solo por su arquitectura. Quizá sea porque Samarcanda despierta algo profundo, algo que permanece después de que el viaje ha terminado, donde el tiempo se encierra en cúpulas de azul eterno. A medida que nos adentramos en el corazón histórico de Samarcanda, la ciudad comienza a revelar su verdadera identidad, esa mezcla de esplendor arquitectónico y memoria ancestral que la distingue del resto de urbes de Asia Central. Aquí, más que en ningún otro lugar, la historia no es una sucesión de fechas, es una presencia física que te rodea. No se observa desde la distancia, sino que se respira. Y mientras caminas por las arterias más antiguas, te das cuenta de que la ciudad lleva siglos contándose a sí misma a través de sus monumentos, como si cada mosaico fuera un capítulo y cada cúpula una metáfora del cielo bajo el cual tantas civilizaciones se encontraron. Es un buen momento para recordar que cualquier duda, curiosidad o detalle que quieras añadir a este viaje puedes dejarlo en los comentarios, porque este documental vive también del intercambio entre viajeros. El primer gran latido de esta historia nos conduce inevitablemente al Registán, una de esas plazas que parecen imposibles, fruto de un sueño arquitectónico demasiado perfecto como para haber surgido por azar. 3 madrasas, 3 gigantes de azulejos esmaltados, 3 puertas que se abren a mundos diferentes pero armonizados con una precisión casi musical. Cuando uno se coloca en el centro, la geometría se ordena ante los ojos con una claridad pasmosa. A la izquierda se alza la Ulugh Beg Madrasa, la más antigua, construida en el siglo XV por el nieto de Tamerlán, un hombre fascinante que no solo gobernó, sino que dedicó su vida al estudio de las estrellas. Al frente se encuentra la Sherdor Madrasa, con sus icónicos tigres solares que desafían las normas islámicas tradicionales al representar figuras vivas en su fachada. Y a la derecha, la Tilla Kari Madrasa, cuyo interior dorado parece un palacio celestial suspendido entre sombras. Si llegas a primera hora de la mañana, antes de que los visitantes llenen la plaza, escucharás cómo el viento resuena entre los minaretes, un sonido suave que recuerda al susurro de antiguos maestros enseñando en las aulas. En sus mejores momentos, el Registán funciona como un escenario donde cada piedra participa en una coreografía milenaria de luz y sombra. Y aunque ahora resulte difícil imaginarlo, durante los tiempos de la Ruta de la Seda, este lugar hervía de actividad. Había mercados, debates públicos, caravanas que se detenían para abastecerse, mercaderes que discutían el valor de las telas o del jade, estudiantes que llegaban desde Persia o la India para aprender astronomía, matemáticas o teología. Esto no era solo el centro urbano, era el centro intelectual de un imperio entero. Si visitas Samarcanda durante primavera u otoño, cuando el sol es amable y el clima invita a dejarse llevar, este será uno de los momentos más memorables del viaje. Conviene llegar con suficiente tiempo para observar cada detalle. Los mosaicos de estrellas, los patrones geométricos que parecen moverse según el ángulo desde el que los mires, las inscripciones coránicas que forman una especie de cinta eterna de sabiduría. Para entrar a las madrasas suele haber un pequeño coste,
que varía según la temporada, pero merece la pena dedicar al menos un par de horas a explorar cada rincón, especialmente el interior de Tillacari, donde el dorado te envuelve de tal manera que resulta fácil olvidar que estás en una escuela del siglo XVII y no en un palacio destinado a la realeza. Pero el Registán, con todo su magnetismo, no es más que la primera gran historia arquitectónica de Samarcanda. La siguiente se encuentra a unos minutos a pie, al caminar por calles donde los talleres artesanales mantienen vivo el legado de la cerámica y la madera tallada. Es imposible no detenerse a mirar a los artesanos trabajando, algunos de ellos descendientes de familias que han conservado sus técnicas durante generaciones. Y ahí, entre aromas de té y el sonido del golpe rítmico de un cincel, aparece uno de los edificios más imponentes del mundo islámico medieval, la mezquita de Bibi Khanum. Pocas construcciones en Asia Central han generado tantas leyendas como esta. Se dice que Tamerlán ordenó levantarla como regalo para su esposa favorita tras volver victorioso de la India, y que el arquitecto, perdidamente enamorado de la reina, intentó besarla durante los trabajos, provocando un conflicto que casi detuvo la obra. Aunque esta historia sea más mito que realidad, refleja perfectamente la aura que rodea a Bibi Khanum, un lugar donde la arquitectura se entrelaza con la imaginación colectiva. Cuando te sitúas frente a su portada monumental, tan alta que parece una puerta hacia otro mundo, comprendes por qué durante siglos fue considerada una de las mezquitas más grandes del planeta. Sin embargo, también comprendes que su tamaño fue una audacia que desafió los límites técnicos de la época. Muchos de sus arcos colosales colapsaron con el tiempo, y lo que vemos hoy es resultado de restauraciones cuidadosas que intentan respetar la grandiosidad original sin borrar sus cicatrices. La luz aquí juega un papel esencial. Al amanecer, la portada parece absorber el dorado del sol como si fuera un metal vivo. Al atardecer, en cambio, adquiere un tono azul profundo que combina con la cúpula principal, una esfera gigantesca que desafía toda expectativa. Si planeas entrar, conviene hacerlo con calma. El patio interior, rodeado de galerías y coronado por dos minaretes que parecen custodios eternos, invita a la contemplación. Los sonidos se atenúan en este espacio, como si la arquitectura hubiera sido diseñada para proteger cada pensamiento. Es un lugar ideal para descansar, hidratarse y prepararse para seguir caminando, porque Samarcanda no se agota, Samarcanda exige ser descubierta paso a paso. Desde allí, el viaje histórico continúa hacia uno de los lugares más íntimos y emotivos de la ciudad, el complejo funerario de Shah Isinda, cuyo nombre significa el rey vivo. Este es un corredor de mausoleos dispuesto en una pendiente, como una hilera de puertas celestes decoradas con mosaicos en turquesa y lapislázuli. A diferencia del Registán o de Bibi Khanum, Shah Isinda tiene un carácter casi espiritual. Aquí, las voces del pasado parecen más cercanas. Se dice que en este lugar está enterrado Qusam ibn al-Abbas, primo del profeta Mahoma, y que por eso el sitio se convirtió en un centro de peregrinación durante siglos. Caminar por su estrecho pasillo central es como avanzar por un túnel de colores vibrantes que, según la luz, parecen vibrar o apagarse. Cada mausoleo tiene su propia historia, a menudo relacionada con familiares y allegados de Tamerlán. Las decoraciones no solo son exquisitas, son un testimonio de la maestría de los artesanos de Samarcanda durante la Edad de Oro timúrida. Aquí conviene venir por la tarde, cuando el sol ilumina la cerámica desde un ángulo ideal, resaltando los patrones florales y geométricos. Es también un buen momento para reflexionar sobre lo que significa construir belleza destinada a la memoria de quienes ya no están. Una belleza que, sin embargo, sigue hablando. Finalmente, antes de cerrar este capítulo monumental, nos dirigimos hacia el Gure Amir, el mausoleo de Tamerlán. Pese a no tener el tamaño de otros conjuntos, su carga histórica es tan intensa que resulta difícil no sentir un escalofrío al atravesar su entrada. La cúpula de nervaduras azules, perfectamente proporcionada, se eleva sobre un edificio que parece contener el alma misma del imperio timúrida. En su interior descansa Tamerlán junto a varios de sus descendientes, bajo lápidas de mármol y jade. La atmósfera es solemne, casi silenciosa. Hay algo conmovedor en el hecho de que un hombre que gobernó vastas regiones de Asia y cuya sombra llegó hasta Moscú, Estambul e India, repose ahora en un espacio íntimo, iluminado apenas por la luz suave que entra desde los laterales. Este recorrido por el patrimonio histórico de Samarcanda nos ha mostrado un panorama que combina grandeza y delicadeza, poder y espiritualidad. Pero el viaje no termina aquí. Aún nos esperan los paisajes naturales, los colores de su entorno y esa conexión profunda con la geografía que ha moldeado la vida de los habitantes de esta región, donde el desierto respira y las montañas susurran silencio.
La transición entre los monumentos de Samarcanda y los paisajes que la rodean es casi imperceptible, como si la ciudad estuviera tejida con los mismos hilos que componen su entorno. A medida que uno se aleja de las cúpulas azuladas y de los minaretes que vigilan el horizonte, comienza a emerger una geografía que no solo rodea a la ciudad, sino que la ha moldeado desde sus orígenes. Samarcanda no existiría sin la tierra que la sustenta, sin las montañas que la protegen, sin los valles que la alimentan. Y para entender su alma, es necesario abrirse al paisaje, dejar que los sentidos recojan lo que la historia no siempre cuenta. Fuera de la ciudad, los caminos se expanden hacia una mezcla de colinas suaves, llanuras doradas y huertos que sobreviven gracias a un ingenioso sistema de canales ancestrales. En primavera, todo parece cubrirse de un velo verde, como si el desierto quisiera recordar su propia fertilidad oculta. En verano, en cambio, el mismo paisaje se vuelve austero, casi brillante por el reflejo del sol implacable. Y en otoño, los árboles frutales se doblan bajo el peso de granadas, melones y uvas que han hecho de esta región un oasis agrícola desde tiempos remotos. Si decides adentrarte en estos alrededores, lo primero que sentirás será el cambio en el aire. La ciudad tiene un pulso propio, una vibración marcada por las voces, los pasos y la actividad constante. El campo, en cambio, respira con más calma. En algunos pueblos cercanos como Conijil, el viento atraviesa los álamos produciendo un murmullo parecido al de un río lejano. Este es un lugar donde todavía se fabrica papel según los métodos tradicionales, utilizando la corteza de morera como se hacía hace siglos. Es una visita que vale la pena no solo por el proceso artesanal, sino por el trayecto en sí. El paisaje cambia poco a poco, revelando cómo Samarcanda ha sido siempre un punto intermedio entre la fertilidad del valle y la aridez de las estepas. Más lejos, hacia el noreste, comienzan las elevaciones que anuncian la cercanía de las montañas del Pamir y el Tian Shan. Aunque Samarcanda no está encajada directamente en un escenario montañoso, su horizonte siempre ha coqueteado con los perfiles de estas cadenas. Para quienes dispongan de tiempo suficiente, una excursión hacia la región de Zamín es una oportunidad para presenciar un paisaje completamente distinto al urbano. El Parque Nacional de Zamín, uno de los más antiguos de Uzbekistán, se extiende sobre montañas cubiertas de enebros, con valles que parecen respirar una tranquilidad primitiva. Aquí, el aire es más fresco, más puro, el cielo se abre con una profundidad casi abrumadora. Es un lugar ideal para quienes buscan rutas de senderismo sin grandes dificultades, con caminos que atraviesan bosques y conducen a miradores desde los que es posible comprender la escala de este territorio. Conviene recordar que aunque estas zonas no suelen presentar riesgos especiales, es recomendable llevar agua suficiente, protección solar y calzado adecuado, especialmente en los meses calurosos. La altitud puede sorprender a quienes no estén acostumbrados, y la amplitud del paisaje puede hacer que las distancias engañen. Pero incluso con estas precauciones, la recompensa es evidente. El silencio de las montañas es uno de esos silencios que no se olvidan. Si volvemos al sur de Samarcanda, la geografía cambia nuevamente. Aquí, los valles se extienden hacia una mezcla de cultivos y llanuras que se han utilizado durante milenios para conectar la ciudad con otras rutas comerciales. No es difícil imaginar a las antiguas caravanas avanzando entre estos paisajes, sus sombras largas al amanecer sobre la tierra rojiza, sus campamentos al borde de pequeños riachuelos o pozos excavados con precisión. Incluso hoy algunos caminos rurales conservan la sensación de haber sido pisados por miles de historias. Desde estos paisajes, la luz del atardecer adquiere un tono especialmente cinematográfico. Los rayos se deslizan sobre las colinas, generando contrastes que parecen sacados de una pintura oriental. Es un momento perfecto para comprender por qué Samarcanda fue un lugar estratégico, no solo comercial, sino también espiritual. La inmensidad del entorno invita a la introspección, a recordar que la ciudad, con toda su grandeza arquitectónica, es solo una parte del vasto tapiz natural que la rodea. El viajero que busca experiencias más activas puede aventurarse hacia zonas donde los ríos han tallado pequeños desfiladeros. En estas áreas, a veces poco conocidas incluso por quienes viven en Uzbekistán, el agua ha creado microclimas donde la vegetación crece en contraste con la aridez circundante. Es un buen ejemplo de cómo la geografía de esta región siempre ha jugado a los contrastes, un territorio capaz de conjugar desierto, valle y montaña en un solo movimiento visual. Pero quizá la experiencia más íntima del paisaje llega al caer la noche. Lejos de las luces de la ciudad, el cielo sobre Samarcanda se convierte en una bóveda estrellada que parece un reflejo invertido de las cúpulas de lapislázuli. No es casual que Ulugh Beg,
el nieto astrónomo de Tamerlán, eligiera precisamente esta región para construir su observatorio. Aquí, las estrellas no solo se ven, se sienten como parte del relato histórico. Y aunque el observatorio esté hoy en ruinas, su legado continúa siendo una invitación a mirar al firmamento con la misma curiosidad que movió a los sabios timúridas. En estas noches claras, cuando el silencio se vuelve absoluto y las constelaciones parecen acercarse un poco más, uno comprende que Samarcanda no es solo una ciudad monumental, sino un punto de equilibrio entre tierra y cielo. Un lugar donde lo humano y lo natural se encuentran en un diálogo continuo. Por eso explorar sus paisajes es fundamental para completar la experiencia del viaje. Y si bien estos entornos ofrecen serenidad, también enseñan al viajero a moverse con respeto. La conservación de los canales, los cultivos y los bosques es esencial para las comunidades locales. Caminar sin dejar huella, hidratarse bien, cuidar del entorno, preguntar a los habitantes sobre rutas y tiempos, todo forma parte de un viaje consciente que permite disfrutar del paisaje sin alterar su equilibrio. A medida que nos acercamos nuevamente a la ciudad, ya no vemos a Samarcanda solo como un conjunto de monumentos, sino como la culminación de todo un ecosistema que la rodea y la alimenta. En el próximo tramo de este documental, nos sumergiremos en la vida cotidiana y la cultura viva de la ciudad, donde los bazares, las tradiciones y el ritmo diario nos revelarán la esencia humana de este rincón legendario, donde los aromas cuentan historias que el tiempo no pudo borrar. A medida que la tarde avanza sobre Samarcanda y el aire empieza a refrescarse, la ciudad invita al viajero a descubrir uno de sus tesoros más íntimos, su gastronomía. Porque aquí, como en muy pocos lugares del mundo, la cocina no es simplemente una necesidad o un placer, sino una narración viva, una memoria que se transmite de generación en generación y que conserva el eco de la ruta de la seda en cada ingrediente. Los sabores de Samarcanda son un espejo de su historia, robustos, cálidos, llenos de contrastes, capaces de unir en un mismo plato influencias persas, turcas, árabes y centroasiáticas. Y cuando uno se sienta a la mesa, comprende que este viaje no estaría completo sin escuchar lo que la ciudad tiene que decir a través de sus comidas. El plato más representativo, el que ningún visitante puede dejar pasar, es el plov. Preparado en enormes cazuelas llamadas kazán, el plov es una mezcla perfecta de arroz, zanahorias, aceite, cebolla y carne, a menudo cordero, que se cocina lentamente hasta que todos los sabores se funden en una armonía profunda. En Samarcanda, el plov tiene un carácter especial, suele servirse con las zanahorias cortadas en láminas largas, casi ceremoniales, y con un aroma que impregna toda la casa donde se prepara. Verlo cocinarse es un espectáculo en sí mismo. Las nubes de vapor llenan el aire de un perfume que combina especias suaves y el dulzor de la zanahoria. Los locales suelen recomendar probarlo en establecimientos tradicionales, donde se prepara solo una vez al día, generalmente al mediodía, lo que garantiza frescura y autenticidad. Comer plov aquí es mucho más que probar un plato. Es participar en un ritual colectivo que acompaña nacimientos, bodas y celebraciones de todo tipo. Pero la mesa uzbeka va mucho más allá. Las brochetas de carne, llamadas shashlik, son una presencia constante en calles y restaurantes. Se cocinan sobre brasas, girando lentamente hasta obtener un dorado perfecto. Al morderlas, el viajero descubre un sabor simple y directo, una herencia nómada que ha sobrevivido a siglos de historia. A menudo se sirven con cebolla cruda, pan recién horneado y una ensalada fresca de tomate y pepino que equilibra el conjunto. Y hablando del pan, el non, ese pan redondo de superficie dorada y decorada con patrones, es casi un símbolo sagrado. No se coloca boca abajo, no se tira, y en muchas casas se conserva siempre un trozo como amuleto de abundancia. Cada bocado de non tiene algo de hogar. En los rincones más tranquilos de la ciudad, especialmente en los barrios donde el tiempo parece correr más lento, es posible encontrar pequeñas casas de té que sirven manti, unos delicados dumplings rellenos de carne o calabaza, cocidos al vapor y acompañados de yogur o vinagre ligero. La textura suave y el sabor cálido los convierten en una de las experiencias culinarias más reconfortantes del viaje. También están los lagman, fideos largos hechos a mano, servidos con verduras y carne en caldo o salteados, una influencia clara de las rutas que conectaban Asia Central con China, testimonio de cómo la gastronomía viaja incluso más lejos que las caravanas. Los amantes del dulce descubrirán que Samarcanda también conserva una tradición repostera vibrante. El alba, el nisolda, una especie de merengue local preparado con raíces naturales,
o el alba que se vende en pequeños bloques en los bazares cuentan historias de antiguas celebraciones, banquetes y encuentros mercantiles. Es común que los vendedores del bazar Siab ofrezcan degustaciones de estos dulces como parte de un intercambio amable y casi ritual. Cada sabor es un fragmento de historia. No hay experiencia gastronómica completa sin acompañarla de té verde, servido sin azúcar, como manda la costumbre local. El té no es simplemente una bebida, es un puente. Se sirve al inicio de cada encuentro, acompañando conversaciones lentas y pausadas, permitiendo que la hospitalidad fluya de forma natural. Para quienes lo prefieren, el té negro también está presente, especialmente en las zonas más influenciadas por la cultura soviética. Pero el té verde sigue siendo el corazón de la mesa uzbeca. Quien viaja debe saber que los restaurantes tradicionales, llamados chaijanas, son el mejor lugar para vivir esta experiencia. Espacios amplios, con mesas de madera baja y decoraciones que recuerdan la artesanía local, donde familias y amigos se reúnen para compartir platos que rara vez se comen en solitario. La gastronomía uzbeca es comunal, y entender esto es entender su esencia. Aquí, la comida une, equilibra, reconcilia y celebra. Si hay algo que conviene recordar, es que la generosidad es parte de la identidad uzbeca. Las porciones suelen ser abundantes y los anfitriones suelen insistir en que el visitante coma más, no por cortesía superficial, sino porque compartir comida es compartir afecto. Y tras este recorrido sensorial, llega el momento de reunir todas las experiencias en una reflexión final. Samarcanda no es solo cúpulas de lapislázuli, ni mausoleos, ni bazares, ni platos ancestrales que sobreviven al paso del tiempo. Samarcanda es un puente entre mundos, un lugar donde las historias de miles de viajeros se han acumulado como capas invisibles sobre sus calles. Es una ciudad que respira historia, pero también humanidad, que mira al futuro sin olvidar sus orígenes, que abraza al visitante con una mezcla de elegancia monumental y calidez cotidiana. Cuando miras por última vez el Registán iluminado por la noche o caminas por un callejón donde una familia hornea pan mientras conversa en voz baja, entiendes por qué tantos la consideran la ciudad más hermosa del mundo. No solo por lo que se ve, sino por lo que se siente. En Samarcanda, la historia se convierte en emoción, y la emoción en recuerdo. Si este viaje narrado te ha acompañado, si te ha permitido ver, oír y saborear la ciudad desde la distancia, te invito a suscribirte y a dejar en los comentarios qué otros destinos te gustaría explorar en este formato. Tu participación ayuda a que este proyecto siga creciendo y a que nuevas rutas se abran ante nosotros. Hasta entonces, que la memoria azul de Samarcanda te acompañe como un faro silencioso en tus próximos viajes.